Y muchas gracias a Cristina y a Joy por todas las comunicaciones desde que me llegó la invitación. Me he venido realmente muy feliz de poder ser parte de un evento donde se discuta un tema en el que he trabajado por muchos años. Lo que voy a presentar ahora es un recuento con algunas reflexiones y preguntas sobre un periodo muy interesante en la historia del Perú, que fue el gobierno militar de la Fuerza Armada, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que comenzó en su primera fase en el año 1968 con la presidencia del general Juan Velasco Alvarado. La correlación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas cambió. En el año 72-73 comenzaron a ganar fuerza los sectores más conservadores de la Fuerza Armada, y todas las reformas más radicales que habían empezado en el 68 iniciaron un proceso gradual de desmontaje con la segunda fase y el general Morales Bermúdez, y prácticamente desaparecieron algunas de ellas en forma y en contenido, en programas del Estado, con el tránsito o el regreso a la democracia con el presidente Fernando Belaúnde Terry. Entonces, como parte de las muchas reformas que se llevaron a cabo durante el gobierno militar, una de ellas fue la reforma de la educación. La reforma de la educación estuvo profundamente vinculada a los objetivos políticos de la revolución. Es importante decir que prácticamente desde el día siguiente que comenzó el gobierno militar, comenzaron a trabajar en la propuesta de reforma. Y la primera propuesta fue de solamente los militares. Trabajaron en un informe de la educación hasta el año 60, durante el año 69. En el año 70 reclutaron una comisión de especialistas con cerca de 100 personas para trabajar en el proyecto, y en el momento de promulgarla, en el mensaje a la nación en el que Velasco anuncia la reforma, esto es lo que dice en su discurso, y pone la reforma de la educación como absolutamente crucial para continuar con las reformas del Estado que se habían iniciado, las reformas estructurales. Lo que el gobierno de Velasco buscaba era romper el control de la oligarquía terrateniente sobre la economía del país, buscaba favorecer a los industriales, darle la tierra a los campesinos y recoger una serie de otras banderas que por varios años habían sido las banderas de la izquierda. O sea, prácticamente dejó a la izquierda nacional sin banderas, y bajo una dictadura militar, con un grupo de militares progresistas, intentaron implementar estos cambios. No fueron los únicos ni los primeros. Ya aparece en Perú desde mitad de los años 50, en los 60, una nueva élite, una clase media ilustrada, progresista, que rompe, digamos, con los partidos tradicionales del Perú, y empiezan a aparecer nuevos grupos políticos tratando de buscar una salida al país, una renovación del país. Entonces, lo que declara el proyecto de ley de la reforma educativa del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada es que la educación peruana tenía que ser una educación liberadora, concientizadora, peruanizadora y en realidad modernizadora. O sea, lo que estaba detrás de todo el proyecto era modernizar al país, deshacerse de las élites tradicionales y llevar al país a un régimen de socialismo de participación plena, que es como ellos le llamaban al régimen. Ellos el diagnóstico conjunto de este grupo de 100 especialistas y los militares es que el sistema educativo era ineficiente, pero no solamente ineficiente, sino elitista, dependiente y alienante, ¿no? Y lo que ellos querían decir por alienación, es interesante detenerse en los términos.
Ineficiente porque lo que decían es que salían, más estudiantes abandonaban el sistema educativo de los que entraban, ¿no? O sea, la gente no terminaba de educarse, la escuela no alcanzaba a la nación y sus resultados no eran los esperados. Era una educación elitista porque los que más se beneficiaban del sistema eran las clases medias y las clases altas que en realidad no dependían del Estado para esta educación. El diagnóstico era que las clases dominantes habían traicionado al país porque la educación del país no había estado nunca en la mira para ellos, ¿no? O que no había estado en la mira una educación relevante para el país. Y era alienante en el sentido filosófico, de que el resultado del proceso educativo no era satisfactorio para los individuos, ¿no? Y entonces la educación separaba el placer que debería venir con el trabajo y el aprendizaje y lo convertía en una cosa tediosa e inútil para los alumnos. Entonces el proyecto es muy interesante porque lo que ocurre, y eso comenzábamos un poco me parece en la mesa ahora, de alguna manera se adelanta a la pedagogía crítica y se adelanta a la crítica al sistema escolar que se desarrolla en Europa y en los Estados Unidos en los años 70. Es muy contemporánea, pero no se nutre de esa crítica, o sea, está en conversación y tiene su propia elaboración, es una, digamos, una elaboración nativa de este cuestionamiento de la escuela como una institución que sirve al capitalismo, que no sirve para la liberación de la población, que perpetúa la dependencia de nuestros países al imperialismo. Y la otra cosa que es sumamente interesante es que en esta conjunción de especialistas logran conjugar dos elementos de la pedagogía crítica y de la crítica al sistema escolar que muchas veces van divorciadas, porque en la tradición contemporánea de la crítica a la educación lo que tenemos por un lado es la formulación de objetivos políticos que permitan transformar el sistema educativo, pero esas formulaciones sociológicas y políticas no siempre van acompañadas de una formulación pedagógica y de los cambios que tienen que haber en la pedagogía, en el aula, en la formación docente, etc. Y en el caso de este proyecto, ambas cosas estaban conjugadas gracias a la presencia de cientistas sociales y maestros, ¿no? La otra cosa que es muy interesante de este proyecto es que trata de tener un anclaje muy fuerte en la historia peruana. El libro azul se conocía así en esa época porque era como el documento donde estaba todo este diagnóstico más el texto de la ley, más los planteamientos sobre cómo tenía que implementarse la ley. O sea, era un documento bastante bien pensado, bastante complejo. Y en el libro azul se nota toda esta elaboración y se nota además la pluma apasionada del vicepresidente de la Comisión de la Reforma, que era un filósofo, Augusto Salazar Gondy, que era un filósofo, un educador y además un agitador de la necesidad de desarrollar una educación liberadora, ¿no? Entonces, muchos de sus planteamientos que él desarrollaba en columnas que tenía en un periódico, en sus libros y en sus clases, se notan, ¿no? Hay textos enteros que parecen realmente escritos por él. Lo interesante también del proceso en el cual se produjo este libro es que se adoptó de manera absolutamente consciente un método de deliberación y consenso. Entonces lo que hacían era dividirse en comisiones, discutir las diferentes áreas que las especialidades definían y se reunían en plenarias día con día, discutían, se peleaban, acordaban, tomaban actas y la primera sección de la sesión siguiente era la lectura de los acuerdos. Entonces fue un documento bastante consensuado, bastante pensado, ¿no? por esta comisión. Una de las misiones que
tuvo la reforma de la educación fue la de ser parte de un proceso de concientización, ¿no? La idea era que el Estado iba a tomar el poder, digamos, de todos los aparatos a través de los cuales se pudiera transformar la cultura. O sea, la transformación de la cultura nacional era un elemento fundamental para poder conseguir los objetivos de la revolución. Entonces, la ley de educación es muy interesante. La Ley General de Educación define cuáles tenían que ser las tareas concientizadoras, y concientizadoras muy afín a la definición de Pablo Freire. Pablo Freire participó de la campaña de alfabetización del gobierno revolucionario en esos años. Y la tarea concientizadora que se planteaba tenía varios elementos. Incluía, es decir, todos los involucrados en el proceso revolucionario tenían que militantemente, donde quiera que estuvieran, encargarse de concientizar a la población sobre los siguientes aspectos. Y esto está listado en el proyecto de Ley General de Educación. Explicar los problemas históricos y sociales de los países subdesarrollados, los requerimientos y beneficios que pueden traer los cambios estructurales que persigue la revolución. No hay desarrollo posible sin un proceso revolucionario. Explicar el rol de liderazgo de Perú en el tercer mundo y en los países no alineados. Divulgar la imagen y el significado de lo que implicaba crear una sociedad humana que podría emerger después de los cambios revolucionarios. Y luego la reforma de la educación eligió como modelo para implementar el proceso de cambios en el sistema educativo organismos de poder local, que se llamaba el Núcleo Educativo Comunal. Y el Núcleo Educativo Comunal tenía representación del Estado Nacional, representación de las autoridades locales, representación del magisterio, representación de los padres de familia y, aparte de los padres de familia, representación de líderes de la comunidad designados por el Estado, no elegidos por la comunidad. Estamos hablando de una dictadura militar. Entonces, tengo una cita de una entrevista muy bonita que le hice a un ministro de Educación que participó de este proceso, un general retirado ahora y miembro de una colectividad pensante, digamos, que se ocupa de trabajar el sistema educativo peruano hasta ahora. Entonces él me dijo, ¿no? Estábamos detrás de una reforma educativa muy profunda desde la perspectiva de lo que era la revolución de las Fuerzas Armadas. Tal vez ahora, en el presente, no se vea así, pero era una revolución profunda y la idea nuestra era transformar las estructuras socioeconómicas del país. Todos los aspectos políticos y culturales eran de crucial importancia para lograr nuestros objetivos, por supuesto, incluyendo la educación. Pero un proyecto educativo no se puede conseguir de la noche a la mañana. Es un proceso de largo plazo y solamente puede ocurrir si es que está apoyado por la comunidad, y nosotros no teníamos el apoyo de la comunidad. Éramos una dictadura, nacimos desprestigiados, entonces no podía ser sostenible. Entonces es bien interesante el proceso de reflexión que hay ahora sobre qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó. Y lo que voy a seguir contándoles, digamos, son algunos de los elementos importantes de la reforma que encontraron una resistencia muy fuerte, tengo 5 minutos, en la población, ¿no? Una de las consignas de la reforma era que la educación es tarea de todos. Y entonces para eso lo que hicieron fue, bueno, expropiar la prensa, intervenir los canales de televisión, crear los núcleos educativos comunales para lograr la participación de la sociedad organizada y promulgar una serie de medidas igualitarias que no solamente, es decir, la reforma no iba solamente a beneficiar a los sectores rurales y pobres urbanos,
sino que había que deselitizar la educación de élite. Y entonces, por ejemplo, incluían contenidos muy radicales en la educación escolar nacional, que tenía un currículum obligatorio. Impusieron el uniforme único nacional, la gente de las clases medias protestó mucho por esto. Impusieron una cuota de becas en los colegios privados y en los colegios binacionales, como el colegio británico, el colegio franco-peruano, el colegio alemán, impusieron que el director de los colegios fuera peruano, ¿no? Porque normalmente son colegios binacionales con un director extranjero. Y ellos impusieron el director peruano. La otra consigna de la reforma era: si los maestros, la reforma no va. Trataron de ganar al magisterio por varios medios, pero también se abrieron varios frentes con ellos, ¿no? Uno de los canales para ganarse al magisterio fue reentrenarlos y convencerlos de que ellos eran intelectuales, que cumplían un rol fundamental en la transformación de la sociedad y que el aula era el espacio más importante de acción para ellos y que era allí donde ellos tenían que trabajar por la liberación del país. La otra cosa que hicieron fue cerrar cerca de 300 institutos pedagógicos que habían crecido en el país básicamente por presión electoral. Cada pueblo quería tener su pedagógico y ellos lo cerraron como un gesto de responsabilidad. Y la otra cosa que hicieron fue crear un sindicato paralelo, entonces les fue fatal, porque el problema que tenían es que encontraron una resistencia muy fuerte en los maestros. Les voy a explicar rapidito por qué. Bueno, las clases medias se opusieron frontalmente a las medidas igualitarias, no les interesaba para nada asistir a las asambleas de los núcleos educativos comunales, porque para eso está el colegio y ellos no tienen nada que ver, es la ideología normal, digamos, de la clase media, no tiene por qué estar involucrada en el colegio, entonces rechazaron mucho eso y por supuesto denunciaron al mundo, a una asociación de escuelas privadas católicas, el uso de la escuela como espacio ideologizado, como si eso nunca pasara. Y por el lado de los maestros, la lucha fue frontal por varias razones. En esa época el magisterio estaba controlado por un partido político maoísta muy al estilo de los 70, de que una vez capturada la dirigencia, el sindicato era una especie de brazo del partido político. Por otro lado, casi todas las organizaciones sindicales estaban oponiéndose a la dictadura porque tenían una manera muy corporativa de relacionarse con los sectores organizados de la sociedad, querían organizarlos ellos. Y por otro lado, una lucha fundamental por la defensa del salario. Meses antes de que el gobierno militar tomara el poder, el gobierno anterior había aprobado un alza de sueldos escalonado, que al momento de llegar los militares al poder se dieron cuenta de que era absolutamente insostenible. No había manera posible, había sido un juego político dentro del Parlamento, sin ningún estudio técnico, pero ya se le había ofrecido eso al magisterio y el gobierno simplemente decidió, esa ley no va. Entonces allí nomás de entrada ya había un elemento tremendo de confrontación. Luego, frente a esta reacción del sindicato, que es uno de los sindicatos más poderosos del Perú, lo que hizo el gobierno fue reprimir, deportar, encarcelar, despedir, trasladar maestros de un lugar a otro. Entonces, la resistencia, el rechazo fue absolutamente fundamental. Y por otro lado, en un documento del SUTEP está escrito que a ellos no les gustaba el núcleo educativo comunal porque restaba autoridad y prestigio a los maestros al permitirse tanta participación de los campesinos y de los padres de familia, y que ellos perdían de alguna manera el control y el prestigio sobre la escuela. Y entonces, en el año 1975, con toda esta resistencia, más la entrada de los actores de derecha al gobierno, la reforma desapareció. Lo interesante de esto, y con esto terminó, es que acuérdense que eran 100 personas trabajando en este proyecto. Esas 100 personas nunca perdieron el prestigio intelectual y social que sí perdieron muchos de los otros funcionarios que estuvieron vinculados al gobierno militar. O sea, cuando alguien menciona el gobierno de Velasco, hay muchas reacciones. Es todavía un elemento sobre el cual hay memorias encontradas. Pero nadie critica
a los intelectuales que formularon este proyecto, lo cual es muy interesante. Y varios de ellos, que ya están viejitos, han sido cruciales para que las reformas neoliberales del Banco Mundial se apliquen en el Perú de una manera muy modificada por las necesidades de esta comunidad pensante, ¿no?, que hay en el Perú y que corporación. Entonces, marcaron, o sea, su legado, digamos, no es la reforma misma, sino la creación de este colectivo que ha sostenido a lo largo de muchos años una comunidad pensante, muchas redes de maestros, sindicalizados o no, pensando en cómo manejar la educación